Buenos días, queridos estudiantes. Tengan todos ustedes una bienvenida al Instituto de Desarrollo Educacional y Gestión Empresarial, IDG, en el curso de auxiliar de educación. Y hoy día vamos a tocar el tema de lo que son los niños con necesidades especiales. Vamos a empezar. Listo. Entonces, vamos a tocar el tema de educación para estudiantes con necesidades especiales. Listo. Las necesidades educativas especiales son recursos adicionales, ya sean humanos, materiales o pedagógicos, para conducir el proceso de desarrollo y aprendizaje y contribuir al logro de los fines de la educación. Necesidades educativas especiales. Las necesidades educativas especiales están referidas a aquellas que precisan ayuda y recursos adicionales, ya sean humanos, ¿no? De persona a persona, materiales, también se pueden necesitar para poder ayudar a diferentes niños con las diferentes necesidades especiales, o pedagógicas, ¿no? En lo que es la enseñanza y el aprendizaje, para el desarrollo también de este. Es muy importante saber cómo ayudar a esos niños en sus diferentes necesidades. La naturaleza especial de las necesidades humanas, las necesidades materiales superiores y las necesidades éticas y estéticas. Algunos tipos de necesidades educativas especiales. Podemos tener las permanentes, las intelectuales, las visuales, las sociales, etcétera. Entonces, o también lo que es la audición, ¿no? Entonces, acá vemos las necesidades intelectuales, por ejemplo, el funcionamiento bajo de lo normal. Y lo que es lo visual, uno de cada 4 niños con problemas, ¿no? De repente en la vista. Auditivos, los problemas pueden afectar a diferentes habilidades y destrezas, y sobre todo en lo que es lo social. Recordemos siempre, todos, cuando trabajemos con los chiquititos, desde los pequeñitos del nivel inicial, hay que siempre estar muy atentos para ver si están bien están desarrollando bien o tienen bien, ¿no? Los sentidos, por ejemplo, la vista, la audición, y que es lo esencial, ¿no? Para que los niños empiecen a trabajar y adquirir los nuevos conocimientos y lo que la escuela da de una manera normal. Y si vamos a captar a esos niños que puedan tener, digamos, una cierta discapacidad visual, entonces ya con los papás mismos se puede estar trabajando, ¿no? Una dislalia, por ejemplo, algunos niños que no pronuncian bien las letras, las trabadas, y sobre todo cuando tienen ciertos frenillos en la lengua, ¿no? Entonces hay que darse cuenta a tiempo para hacer una terapia de lenguaje, y se le puede ayudar de esta manera, ¿no? Desde muy pequeñitos. Entonces, recordemos siempre que la discapacidad no es una incapacidad. Los niños que tienen las necesidades especiales, nunca los tenemos que tomar en cuenta, o sea, nunca tenemos que pensar que esos niños van a ser incapaces. O sea, esos niños también tienen que valerse por sí mismos, ¿no? Poco a poco, en la medida de sus posibilidades, ¿no? Dependiendo también de la gravedad de la necesidad que pueda tener. Y bueno, el 3 de diciembre es pues el Día Internacional de la Discapacidad, ¿no? De todos los niños. La discapacidad física, ¿no? Es la discapacidad física, donde puede ser la imposibilidad de poderse movilizar, o de repente una cierta parálisis en brazos o piernas, ¿no? Seguimos entonces con los diferentes tipos de discapacidades. Vemos que acá hay la discapacidad física, discapacidad cognitiva, discapacidad sensorial, discapacidad intelectual. Entonces, en la discapacidad física pueden, mm, eh, impide, ¿no? Al desarrollo motor,
motor grueso, fino, en lo que es brazos y piernas. Discapacidad cognitiva. Presenta dificultades en el nivel de desempeño de ciertas funciones cognitivas y respuestas que intervienen en el procesamiento de la información y por ende en el aprendizaje. Entonces vamos a tener vamos a darnos cuenta, ¿no? Que ese niño pueda tener una discapacidad cognitiva en el cual no puede tener algunas dificultades en el desempeño, ¿no? De los conocimientos. Entonces, lo que es la discapacidad sensorial a través de los sentidos, ¿no? Entonces, ahí estamos hablando de la vista, del habla también de la audición y generalmente nos podemos darnos cuenta a tiempo, ¿no? También para poder apoyar a los niños. Cuanto más temprano se detecte, entonces se le puede apoyar en lo que es en las discapacidades sensoriales, ¿no? Entonces, esto corresponde a las personas con deficiencias visuales, ¿no? Pueden ser miopes, pueden tener un cierto grado de astigmatismo o miopía también, ¿no? Entonces, ahí también los sordos y a quienes presentan problemas en la comunicación del lenguaje. Por ejemplo, estábamos hablando de los niños que tienen frenillo, ¿no? Y no pronuncian bien las palabras. Esos niños sí o sí tienen que tener una terapia desde muy pequeñitos para que después no, para que por lo menos se puedan desenvolver en la sociedad, ya que la sociedad también a veces es por ejemplo, a un niño que pueda, que tenga la necesidad de expresarse, entonces siempre se va a cohibir, no va a poder hablar bien si tiene, digamos, un frenillo o algo asociado, ¿no? Con el habla, ¿no? Después tenemos acá la discapacidad intelectual. Generalmente poca retención y necesita bastante ayuda para demostrar o para superar, ¿no? Y para aprender también, para retener, sobre todo en la cabeza. Acá tenemos lo que son los estudiantes con retardo mental. Vamos a leer la definición. El retardo es el desarrollo, es también conocida como retardo mental. Consiste en el funcionamiento intelectual general inferior al promedio, o sea, no es un niño que pueda asimilar como los demás, ¿no? Entonces, es una discapacidad caracterizada por las limitaciones significativas tanto en el funcionamiento intelectual como el de la conducta adaptativa, expresadas en habilidades adaptativas conceptuales, ¿no? Sociales y prácticas. Entonces, esto puede ser congénito, heredado, ¿no? De generación en generación, o también puede ser adquirido, sin síntomas claros, ¿no? Vamos a seguir. Los estudiantes con retardo mental. En la etapa clínica, personas que requieren de un cuidado especial, ¿no? En algunos casos, sobre todo supervisión durante toda su vida. Representan problemas graves en la comunicación, en la actividad motora o en funciones sensoriales. O sea, el niño va a dificultar al manipular objetos, al poder comunicarse también, no va a poder comunicarse de una manera normal, fluida. Entonces, esas personas también siempre van a necesitar una terapia, ¿no? Para que cada día puedan superar y sus limitaciones, ¿no? Presentan graves o algunos leves, ¿no? Defectos físicos asociados también. Y los estudiantes con retardo mental, son los factores de riesgo, ambiente causales, dicen, desnutrición de la madre, ¿no? Durante la gestación, de repente la madre no se ha alimentado bien o ha consumido ciertos fármacos también, entonces también eso puede ocasionar los factores de riesgo, ¿no? Ingesta de sustancias tóxicas, por ejemplo, el alcohol, tabaquismo, drogas. Luego, lo que son las infecciones, embarazo múltiple, o sea, muy seguido,
ruptura prematura de membranas y muchas causas, también lo que es con desprendimiento de la placenta prematuros y lo que son también lo que es un factor de riesgo es que los padres, la edad de los padres, ¿no? A veces cuando los papás son un poco mayores también siempre hay ese riesgo, ¿no? Se corre que los niños puedan nacer con alguna deficiencia. Entonces, lo que son la consanguinidad es de los padres, ¿no? O sea, también tiene que ver lo que es la, mm, el factor, ¿no? De sangre, el universal y el RH, por ejemplo, el negativo, ¿no? El negativo que es, no, a veces no es compatible. Entonces, también por eso el niño puede sufrir muchos factores de riesgo para el retardo mental. Nivel sociocultural bajo. Alcoholismo, bueno, eso ya estaba más antes, y otras drogas, ¿no? Otras sustancias que ha podido consumir la madre durante la gestación. Ahora, los estudiantes con problemas de conducta, siempre hemos tenido y vamos a tener, ¿no? La oportunidad de vivir cuando regresemos también a las clases semipresenciales y presenciales, siempre vamos a tener estudiantes con problemas de conducta y tenemos que saber la causa, tenemos que saber el por qué ese niño se está comportando así y de alguna manera poder ayudarle. Conducta, problema, ¿no? Porque la conducta en sí, en esos niños, pues es un problema. La conducta problema no necesariamente se asocia con dificultades para aprender o con la atención dispersa. El desempeño puede ser bueno y su comprensión también, pero su conducta es indeseable, ¿no? Puede ser un niño violento, un niño que quiere llamar la atención, en su vestimenta, en cómo contesta, también puede ser agresivo, etcétera. Entonces hay que darnos cuenta siempre a tiempo para poder ayudar a los niños cuanto más pequeñitos, ¿no? Se puede todavía hacer algo. Lo que son los estudiantes con problemas de conducta también, los trastornos de déficit de atención, ¿no? Falta de atención con o sin hiperactividad. Entonces hay niños pues que puedan necesitar también una medicación, ¿no? Y siempre se le puede llevar a un especialista para que lo vea y para que diga qué realmente puede estar teniendo, qué necesidad puede estar teniendo ese niño para poder ayudar. Condición neurobiológica que no se adquiere por una mala educación en casa o escuela, ¿no? Eso ya viene, ya el niño ya ha podido nacer ya así, con ese problema, puede ser con o sin hiperactividad. Dificultad para resistir a la distracción y mantener la atención en una tarea larga. Los niños hiperactivos se cansan rápido y también los jóvenes, ¿no? Los jóvenes también a la vista se nota cuando son hiperactivos, están moviendo su pie, están siempre manipulando algo, están intranquilos, casi nunca van a estar tranquilos y van a estar siempre tratando de llamar la atención a los demás. Y bueno, la dificultad para atender selectivamente. Pueda atender un ratito, pueden atender un momento, pero después siempre se van a distraer, ¿no? Siempre van a sufrir los problemas de atención. Dificultad para actuar y pensar ordenadamente. Van a hacer una cosa, después otra cosa y así, y no lo van a hacer en orden. Actividad motora excesiva o inapropiada. Actividad motora excesiva, están en constante movimiento. Dificultad para acabar tareas ya empezadas, ¿no? Lo van a dejar a medias, lo van a dejar ahí sin terminar y van a empezar otra cosa sin haber terminado. Entonces, eso es muy importante, poder ayudar desde muy pequeñitos a que terminen lo que han empezado. Entonces, acá vemos los estudiantes con problemas de conducta. Otros rasgos también de esos estudiantes son pues la agresividad, ¿no? Que quieren pelear, están a la defensiva, contestan mal, están renegando y son muy impulsivos. Pueden lanzar cosas,
¿no? En su momento de amargura, ¿no? Desde muy pequeñitos se puede observar y hasta también grandes, ¿no? Hasta los mayores. Y esos niños también se van a deprimir con facilidad. Tienen problemas de depresión, los niños se van a cohibirse, van a estar solos, no van a ser sociables. Entonces, en esos rasgos hay que estar muy atentos, ¿no? Tenemos lo que es el retraimiento. Los niños van a estar solos y no van a ser sociables, ¿no? Por ejemplo, los niños autistas o las personas autistas son poco sociables, pero esos niños pueden ser muy hábiles en lo que es la pintura, el arte, son muy inteligentes en ese aspecto, o de repente en música o en baile. O sea, hay tantas cosas bonitas en que se puede ayudar a ese tipo de niños que tienen ciertas necesidades. Lo que es la identificación y formulación comportamental del problema. Cuando el comportamiento es perjudicial para la integridad física de la persona, o sea, el mismo niño se autoagrede, ¿verdad? O se autodestruye. Cuando el comportamiento es perjudicial para la adaptación social del individuo, conductas que interfieren con las habilidades de automanejo personal, o sea, no van a poder controlar también sus emociones, y de integración, o sea, adaptación al grupo. No va a querer trabajar con los demás niños, sino va a querer siempre trabajar solo, ¿no? Va a ser un poco retraído, se va a aislar y hasta se van a descuidar un tanto en su higiene personal. Luego tenemos los estudiantes con problemas sensoriales. Quiere decir los estudiantes que van a tener problemas en los diferentes sentidos, ¿no? ¿Qué es una discapacidad sensorial? La discapacidad sensorial corresponde a las personas con deficiencias visuales. Puede ser una miopía, un astigmatismo. Puede ser en la audición, los sordos, a quienes se presenta problemas en la comunicación. Siempre los sordos no se van a poder comunicar porque no están escuchando también lo que están hablando, o sea, no se van a saber comunicar. Y el lenguaje, ¿no? Entonces ya se tiene que comunicar a través de señas, ¿no? Y para eso también es necesario un tanto aprender el lenguaje de señas para poder comunicarse con ese tipo de niños que tienen esa limitación, ¿no? Entonces, acá vemos que la médula espinal es la prolongación cilíndrica del encéfalo que lo comunica con el resto del cuerpo. Se sitúa en el conducto de la columna vertebral. La médula espinal es un centro de transmisión de estímulos de los receptores sensoriales periféricos hacia el cerebro y del cerebro hacia los músculos. Entonces, es muy importante saber que la médula espinal cumple ahí, ¿no? Un rol muy importante para que el niño también se pueda desarrollar. Puede ser el problema ahí, ¿no? Se evidencia en dificultades para desarrollar y utilizar en forma efectiva el escuchar, el hablar, el leer y los diferentes movimientos de diferentes áreas, ¿no? Y también o razonamiento o habilidades de diferentes áreas. Lo que son los estudiantes con dificultades de aprendizaje. Las formas de presentación con las necesidades, ¿no? Dificultades de aprendizaje pueden ser dificultades escolares de origen primario, dificultades específicas y dificultades derivadas del entorno social, familiar o cultural. Ahí vemos que hay un déficit al interactuar en el límite de la normalidad. O sea, el niño no va a interactuar con las personas, ¿no? Problemas neurológicos, enfermedades crónicas, incapacidad física, déficit sensorial, auditivo, visual, de lo que más antes estábamos hablando, enfermedades carenciales, o sea, malnutridos, desnutridos y alteraciones de la tiroides y también lo que es la anemia, ¿no? Que hay poca oxigenación en el cerebro cuando el niño tiene anemia o cualquier persona, pero desde cuando es más pequeñito siempre le va a perjudicar más. La dificultad de aprendizajes. Acá tenemos diferentes dificultades de aprendizaje en las matemáticas y en lo que es en la comunicación. Por ejemplo, la discalculia, la dispraxia,
la dislexia, la disfasia, la disgrafía y la disortografía, ¿no? Que son diferentes dificultades de aprendizaje, ¿no? Que son trastornos también acá, pues de la disgrafía, la dislexia, todo eso son trastornos específicos del lenguaje y lo que es la discalculia en el área de matemática, ¿no? Acá vamos a ampliar un poquito para ver. Vemos que la discalculia es un trastorno de cálculo, discalculia, ¿no? No va a contar bien, no va a sumar bien, no va a calcular bien el niño. La dispraxia, trastorno en el gesto, dificultad para dibujar. La dislexia, trastorno del lenguaje escrito, ¿no? De repente se va a olvidar palabras, va a escribir incompleto. La disfasia, no va a poder hablar oralmente, no va a poder comunicarse. Acá tenemos también la disortografía, que trastorno en la ortografía, dificultad, o sea, muchas faltas ortográficas. La disortografía. Disgrafía, trastorno en la escritura, dificultad para escribir, ¿no? Ahí también vemos que hay muchos chicos que puedan tener estas dificultades en el aprendizaje. Listo. Seguimos entonces. ¿Qué es la inteligencia? La inteligencia es la capacidad de entender, asimilar conocimientos, memorizar, razonar lógicamente, manejar conceptos. Esa es la inteligencia. La inteligencia que obtenemos de manera académica está dividida en 7 partes, ¿no? Pues las inteligencias múltiples, ¿no? Se habla de las inteligencias múltiples. Hay muchos niños que van a aprender o muchos jóvenes que son muy hábiles para la música desde muy pequeñitos. Pueden tener ritmo también a lo que es en lo corporal, pueden tener también coordinación, buenos movimientos. Entonces ahí también el niño en esa inteligencia siempre va a ser algo que él va a manejar mejor que los demás niños. Lo que es el lógico matemático, al niños brillantes en matemática, que siempre les va a gustar más ese área y lo van a dominar. Y bueno, hay que, hay que darle todas las facilidades, ¿no? Para que puedan seguir superando esta habilidad o este tipo de inteligencia. Lingüística, ¿no? Al comunicarse, al escribir, al crear cuentos, textos, diferentes textos. Lo que es espacial, en el espacio, en el plano, en el espacio. Los niños se ubican, no se ubican. Hay personas que no se ubican, ¿no? Derecha, izquierda, a 2 cuadras, lejos, cerca, etcétera. Pero hay otras personas que se ubican muy bien en el tiempo, en el espacio, desde muy pequeñitos. Tienen orientación, memoria, se ubican perfectamente dónde está alguna dirección, saben leer mapas, si buscan alguna dirección lo van a encontrar rápido, ¿no? Y van a tener buena memoria, puntos fijos de dónde han llegado, cómo van a llegar y cómo van a salir. Y también lo que es el interpersonal, que es de cada persona, y el intrapersonal. Inter, con la sociedad, ¿no? Inter. E intro, consigo mismo. Acá tenemos Garner, ¿no? Él es el que nos da a conocer lo que son las inteligencias múltiples. Define la inteligencia como la capacidad para resolver problemas cotidianos, para generar nuevos problemas, para crear productos o para ofrecer servicios dentro del propio ámbito cultural. Garden establece 8 tipos de inteligencias múltiples. Listo. ¿Qué es la inteligencia emocional? Acá ya estamos hablando de la inteligencia emocional, de las emociones, ¿no? De la tristeza, de la alegría, del miedo, etcétera, que son las diferentes emociones que manifestamos de acuerdo a las circunstancias que pasamos. Entonces, acá vemos la inteligencia emocional. Es la capacidad que tiene una persona de manejar, entender, seleccionar y controlar sus emociones y las de los demás con eficiencia, generando así resultados positivos. ¿No? Entonces, acá ya estaríamos hablando de un control emotivo, ¿no? Emocional.
con diferentes estrategias, por ejemplo, con la respiración, con ciertos tipos de masajes, por ejemplo, para los niños que están un poco hiperactivos. Y hay también muchos juegos, ¿no? De memoria para que estén tranquilos, juegos tranquilos, ¿no? Por ejemplo, lo que es el ajedrez, las rompecabezas. Eso que ayuda bastante también a desarrollar, que el niño también tenga buena concentración, ¿no? La inteligencia emocional. Em, Percibe emociones, ¿no? Como ya hemos hablado, manejar emociones, manejar emociones. El niño o cualquier persona tiene que estar preparado para ganar o perder. Generalmente nosotros a veces cometemos el error de hacerles ganar nomás a nuestros hijos, y si van a perder en alguna oportunidad, porque la vida no es fácil, siempre va a ser, vamos a tener altos y bajos. Entonces, en ese tipo de circunstancias va a haber niños que que no van a saber controlar sus emociones, ¿no? Van a entrar en frustración, van a entrar en mucha depresión. Entonces, pues, no van a saber perder nunca, entonces solamente van a querer ganar. Entonces esos niños hasta muy grandes van a tener ciertos problemas, ¿no? No van a poder controlar sus emociones, van a entrar, pueden entrar pues hasta hacerse atender con especialistas, ¿verdad? Psicólogos, psiquiatras, etcétera. Entonces, acá vemos lo que es, hay que comprender la naturaleza de las emociones también y los grados, ¿no? Y controlar, ¿no? Por ejemplo, la cólera. La cólera también tiene pues sus grados, ¿no? Y puedes llegar hasta a la agresividad si es que no nos podemos controlar. Utiliza, bueno, es lo que son la inteligencia emocional, ¿no? Donde utilizamos las emociones. No es bueno actuar con las emociones a flor de piel. Siempre tenemos que esperar a que el niño se tranquilice si es que está renegando, y también un joven, ¿no? Ese rato que está pues con la rabia, con toda la frustración, a veces los niños y los jóvenes no van a entender. Se le tiene que pasar un poco ese rato, ¿no? De cólera, entonces, y después se puede conversar, pero en ese momento de repente no sería tampoco muy bueno conversar, porque pues, no está controlando en sí sus emociones, ¿no? Y es un poco complicado, ¿no? Ahora vemos los tipos de inteligencia, la inteligencia concreta, la inteligencia abstracta. La inteligencia concreta más es no todo lo que son, todo lo manipulable, ¿no? En menos tiempo, por ejemplo, los que utilizan los mecánicos, pilotos, ¿no? Que son la inteligencia concreta a través de sus manos, ¿no? Y la inteligencia abstracta es el que trabaja con conceptos, ideas, juicios, razonamientos para llegar al planteamiento de la hipótesis y la solución de problemas en el campo intelectual, por ejemplo, en la ciencia. Estudiantes, ahora vamos a ver un poco sobre los estudiantes. Son superdotados o sobredotados y con talento excepcional, niños genios, ¿no? Se habla de niños genios, personas que desde muy pequeñitos ya dominaban más ciertas áreas, más que los demás niños, ¿no? Hay los niños, por ejemplo, los talentos, ¿no? Acá lo que son características de niños superdotados: tienen gran sensibilidad hacia el mundo que los rodea, capacidad de procesamiento de información por encima de lo normal o de esperado a su edad, lo que es alta capacidad creativa, es niños muy creativos y hasta jóvenes, ¿no? Idealismo y deseo de alcanzar en sus trabajos la perfección, gran sentido del humor, son independientes, prefieren el trabajo individualizado, confiando en ellos mismos, búsqueda de un desarrollo social adaptado, se adaptan rápido. Ahora, lo que son características de los niños con altas capacidades. Los niños superdotados tienen un uso superior del lenguaje, gran capacidad de observación, muy observadores, enorme curiosidad, ¿no? Hay niños y jóvenes también que siempre están investigando, ¿no? Y son muy hábiles. Ellos son, por ejemplo, nativos digitales en ya estamos en todo lo que es
la tecnología, ¿no? Los niños hasta nos ganan a nosotros mismos al manipular una tablet o una computadora, etcétera. Entonces ahí vemos que los niños también tienen pues gran sensibilidad, perfeccionismo. Siempre le va a gustar hacer las cosas bien, elevada capacidad de concentración, interés, cuestiones morales también, ¿no? Gran poder de razonamiento, alto nivel de actividades, aprendizaje rápido, gran memoria. No se van a conformar, van a querer seguir descubriendo más, por más que de repente puedan desarmar hasta un televisor, computadora, pero también lo van a reparar. Así ese rato de curiosear o hacer ver cómo funciona algún aparato, ellos mismos van a ir aprendiendo, ¿no? Entonces no se van a conformar, van a ser independientes generalmente, van a tener gran imaginación y el agudo sentido del humor, y siempre van a tener una gran memoria. Ahora, vamos a leer un poco sobre lo que es el bajo rendimiento escolar. Es un desempeño inferior respecto al grado de aprovechamiento obtenido a lo largo, a lo largo de un curso, es decir, no se alcanza el nivel promedio de desarrollo escolar, causando reprobación, bajas calificaciones, falta de interés, mala conducta. Y ahora en este tiempo de pandemia, eso se está viendo, ¿no? Los niños ya están perdiendo el interés. Nosotros como seres humanos somos netamente sociables y por ende los chicos están pues solos en casa y no es, el aprendizaje ya ha variado bastante, ¿no? Y los niños están entrando hasta en depresión. Y por eso están entrando también en deserción escolar y en bajo rendimiento, ¿no? Ya no están tomando mucho interés. Los estudiantes con bajo rendimiento, 10 consecuencias del bajo rendimiento académico en los niños o en las personas. Baja autoestima, no se quieren a sí mismos, siempre están buscando sus defectos, no se aceptan como son, y eso se tiene que trabajar desde muy pequeñitos. Lo que son la desmotivación. No hay motivación, no hay, de repente todo es conocimientos y no hay una buena motivación, algún tema que les interese a ellos. Siempre hay que ver los temas que les interese, por ejemplo, de acuerdo a la edad, ¿no? Cuando son pequeñitos, ellos ven ciertos dibujitos, ¿no? Pero dibujos educativos y eso les llama la atención. El niño de 7 años, de 8 años ya se está dándose cuenta ya qué es lo bueno y lo malo. Entonces, ahí también el niño ya va a cambiar de gustos, ¿no? Entonces, igual el adolescente. Entonces hay que buscar qué temas les puede gustar a cada uno, de acuerdo a su edad, para poder de repente ayudarles, ¿no? Para que puedan subir también su interés, sus notas, etcétera. Van a tener poca concentración y atención, ¿no? Poca concentración porque van a perder el interés. Y después el analfabetismo, ¿no? Generalmente, por ejemplo, esto pasa con los pequeñitos, ¿no? A veces los papás mismos no saben leer ni escribir y ¿qué le van a enseñar a los niños? Pues entonces, ese también es un problema grande del bajo rendimiento, porque los papás si no están preparados, ¿cómo les ayudarían entonces a sus hijitos? Incumplimiento de tareas. No van a hacer las tareas, van a ser dejados irresponsables y, y eso también va a contribuir a que sus notas también bajen, ¿no? Problemas emocionales. Ahí también hablamos de lo que son niños que están con cólera, niños que están deprimidos. Ese también va a ser una causa del bajo rendimiento. Defectos cognitivos, de repente falta de concentración, atención, de repente pueden perder hasta el año escolar y en este caso también los niños son muy impulsivos. A veces están actuando nomás con violencia o de repente están a la defensiva, ¿no? Son muy impulsivos. Ahora, recordemos siempre que la inclusión de las personas con discapacidad es un compromiso de todos. Siempre tenemos que incentivar a los chicos
a que no los excluyan, que siempre a los niños que puedan tener ciertas necesidades hay que incluirlos de alguna manera, siempre para que el niño también tenga, se forme y la persona se forme también con muchos valores y principios, ¿no? Hacia sus semejantes. Y es un derecho, ¿no? La inclusión es un derecho. Recordemos siempre que esos niños tienen todo el derecho, así como los demás niños. Siempre hay que incluirlos. Entonces, hemos terminado este tema con los niños con necesidades especiales, ¿no? Entonces, gracias por su atención y ya nos estaremos viendo en las próximas clases. Y por favor, no se olviden de ver Cuerdas, que es un cortometraje lo van a encontrar lo van a encontrar en el YouTube, lo van a encontrar, pongan ahí Cuerdas, es un niño con habilidades especiales. Entonces, es una historia muy bonita que nos va a hacer reflexionar. No lo hemos podido compartir hoy día porque es un poquito tiene algo de 10 minutos creo que de duración. Entonces, ustedes ya lo van a revisar ese material para poder compartir sobre todo y para poder reflexionar un poco. Bueno, chicos, espero que siempre demos una lectura a nuestros módulos y bueno, siempre aprender siempre. Toda nuestra vida está lleno de aprendizajes. Tenemos que aprender y ser mejores cada día. Hasta la próxima, chicos, y cuídense.